El maestro dijo a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen a los demás serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 1 al 5. ¿Debemos juzgar a las demás personas? ¿Esa es nuestra misión o no es nuestra misión? Notas amables a la palabra de Dios, lunes 20 de junio, año 2022. Juzgar a las demás personas, tema para este día. Pensar y reflexionar cuál es la misión nuestra en el mundo. Cuando el Hijo de Dios se le ocurrió organizar una iglesia para que el mundo tuviese una fuente de salvación, de palabra, de liberación, de perdón y de misericordia, se le ocurrió enviar a 12 apóstoles y decirles, vayan y anuncien mi palabra. A quienes les perdonen los pecados, le van a quedar perdonados. Sanen a los enfermos, visiten a las personas necesitadas, acostúmbrense a darle la mano a los demás. Ese es el propósito inicial como nace la Iglesia de Jesús de Nazaret. El ser humano sigue rodando en la historia, pero el ser humano hace lo contrario. Juzga a los demás, ataca a los demás, clasifica a las demás personas. Entonces ya no funciona la fe, ya no funciona la vida de la iglesia, ya no tiene sentido hablar de fe y de iglesia cuando la persona está haciendo lo contrario. Por eso Jesús de Nazaret, en su valiosa palabra, vuelve a insistir nuevamente en el comportamiento ético y moral de una persona bautizada, de una persona que va a la Eucaristía, de alguien que cree en Dios. El único que sabe y tiene derecho a juzgar se llama Dios. Dios es el único ser perfecto que está autorizado para llamar la atención y juzgar a otra persona. El profeta Isaías, que está rodando por allá en el año 600 de la historia de Israel, el profeta Isaías decía en su momento, no hay que juzgar por las apariencias, ni hay que sentenciar solo porque me escuché, porque me lo dijeron. Juzgarás a los pobres con justicia, y lo harás con rectitud a los desamparados. Herirás al violento con la vara de tu boca y al malvado con el aliento de tus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la lealtad será el cinturón de su cadera. Así, ese capítulo 11 de la profecía de Isaías nos pone a pensar fuertemente cuál es la actitud que no debe ser y cómo debe ser nuestra actitud con los demás, siempre teniendo la justicia, la caridad y la misericordia como presupuesto para relacionarnos con los demás. El Hijo de Dios vino al mundo no para juzgar, sino para que el mundo se salve por medio de él. Y eso lo dejó claro el evangelista San Juan. A eso vino Jesús al mundo, a salvar gente. No vino a condenar a personas. Así que no nos podemos precipitar a juzgar a las demás personas en su manera de hablar y en su manera de actuar. No podemos como caer en el error de clasificar a las personas en buenos y malos.
los que se salvan y los que se condenan. La pregunta sería, ¿quién te nombró juez de los demás? Otra pregunta bien interesante es, ¿con qué autoridad juzgas a las demás personas? ¿Quién te nombró juez de las demás personas? ¿Quién te dijo a ti que tú eres el juez de los demás? La comunidad entonces está por encima de cualquier valor particular. Si somos sociedad, ¿por qué no dejamos de juzgarnos los unos a los otros y comenzamos a vivir en sociedad como la fundó Jesucristo? Todos somos necesarios, decía el Papa Francisco. Si todos somos necesarios para fundar algo que se llama sociedad, países, momentos, espacios, culturas, si todo eso es cierto, dice el Papa Francisco, ¿por qué razón suficiente las personas clasifican los unos a los otros? Todos somos necesarios y en una sociedad. Para crear y formar esta sociedad, esta no se hace con algunos de pura sangre, sino con todos. Ahí está la sociedad. La sociedad no se forma con unas 4 personas que tengan dinero y el resto entonces no vale. O la sociedad no se forma con un estrato social de 8, 9, 10. La sociedad no se forma con aquellos que lograron estudiar en sus vidas, el resto no son importantes. Bien interesante el Papa Francisco cuando visitó a Colombia y en la ciudad de Bogotá, un 7 de septiembre del año 2017, iniciaba su discurso de saludo a la nación colombiana, invitándolos a ser una verdadera sociedad. Y añadía el Papa, superemos el odio y la venganza para caminar hacia la reconciliación en una sociedad. Cuando se trata de juzgar, el poder de Dios es misericordioso y no martiriza ni lastima a las demás personas, porque Dios es el único juez que se llama justo. Ahí está el Papa. Sugiere el Papa Francisco caminar en una sociedad donde se supere el odio y la venganza. Pero aparece un tercer momento, la hipocresía. La hipocresía entra en el plano del juzgar. La hipocresía es la habilidad de un ser humano para cambiar el orden de su propia vida. Y el cristianismo no se puede convertir en una religión donde se adquieren malos hábitos que dejan mucho que desear de la esencia de un evangelio propuesto por Jesús de Nazaret. El punto es que en el reino de Dios, la unidad entre lo que se anuncia y lo que se vive es como la respuesta correcta. La hipocresía no es la respuesta. Dios lo que quiere es unidad. Y la unidad significa lo que tú anuncias, que crees en Dios, crees en la palabra de Dios, estás bautizado y vives esa palabra de Dios. Tienes caridad, misericordia con las demás personas. La pregunta es, ¿cómo vas a comulgar o cómo vas a recibir a Dios con la misma boca como destruyes a los demás? La autoridad moral entonces define la vida de una persona en una sociedad. Qué bueno que la Biblia vuelva a recordar ese espacio. La autoridad moral de un ser humano lo define en una sociedad y hará mucho bien a una persona en que logre vivir en una sociedad, lo que dice y lo que hace tenga relación. Entre lo que dice y lo que cumpla que tenga relación. Una persona que entienda exactamente eso. La autoridad moral está entre lo que dice y lo que hace, entre lo que dice y lo que cumple, entre lo que dice y lo que se es. La hipocresía no es el lenguaje de Jesús de Nazaret. Así que es importante, hemos aprendido, debemos juzgar o no debemos juzgar a los demás. Cada uno debe responderse en el fondo de su propio corazón.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.